¿Qué pasa, chavales? Primer partido de la temporada 2024-2025. Aquí estamos de nuevo en el canal con el reto de los 92. Ya sabéis, los 20 equipos de Premier League, los 24 de Championship, los 24 de League One y los 24 de League Two, las 4 categorías del fútbol profesional. El año pasado me hice 17, o sea, una cifra que yo no creo que pueda volver a repetir, sobre todo porque, bueno, si ves uno, ya pues luego te va a cuadrar peor si buscas un partido que no sea el sábado, ¿no? Los partidos de viernes y domingo famosos que te ayudan un poco a cuadrar este reto. Sabéis que el año pasado empecé por Fratton Park, el estadio del Portsmouth, que es, siempre que me preguntáis, sí, yo digo que es uno de los que más me mola, porque es un poco el que representa lo que nosotros nos imaginamos como estadio inglés, con ambiente inglés, no sé, un sitio muy guay, le tengo un buen recuerdo. Así que este año, claro, estaba complicado encontrar algo igual, y me he decidido un poco más por algo con otro tipo de historia, ¿no? Porque al final, bueno, los títulos del Portsmouth son de hace muchos años, pero pensando un poco, se me ocurría una idea. Hay 24 equipos que han ganado la Liga en Inglaterra y desde que está la Premier solo 7, ¿no? Me hace gracia, siempre me dice mi colega Sergio Cortina que parece que el fútbol se inventó en el 92, ¿no? Que todas las estadísticas siempre es contando solo la Premier. Bueno, pues vamos a ir por ahí. El Manchester United, que fue el gran dominador de los 90, el Manchester City, que es el gran dominador a día de hoy, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool. En esas estadísticas siempre nos falta el Tottenham, ¿no? Que de los Big Six es un poco el loser. Y otros dos equipos ganaron la Liga, esos 5, y otros dos que nos faltan, venga, es fácil, de uno os acordáis seguro, el Leicester, ¿no? La última gran cenicienta del fútbol en Inglaterra. Y el otro, que es el que vamos a visitar hoy, para mí es el padre del Leicester. ¿Por qué? Porque fue el primero en romper la baraja de la gran dominación del United en aquellos años, gastando pasta pues a dolor, ¿no? El dinero por castigo, como se suele decir. ¿Y qué equipo es? Pues aquí lo tenéis, el Blackburn Rovers. Estamos en Ewood Park, un estadio de unos 31.000 espectadores. ¿Y por qué os cuento esto del dinero y de, bueno, dilapidar pasta a costa de triunfar como sea? Pues porque su presidente, Jack Walker, compró el equipo, y es que no solo lo compró y se gastó pasta en fichajes, reformó este estadio, pilló el equipo en segunda, lo subió a primera, justo el año que debutaba la Premier, y con Kenny Dalglish como entrenador, fichó un tal Alan Shearer, que os sonará, y acabaron ganando la Liga. Estamos hablando de una ciudad de 100.000 habitantes, estamos hablando del norte industrial, esta ciudad es famosa por industria textil, pero este empresario, Jack Walker, que está ahí en la estatua, ahora os la enseño, tenía pasta del acero, ¿no? Y ya os digo, se puso a meter pasta y pasta y pasta hasta que lo consiguió. ¿Qué pasa? Luego le pasó lo mismo que luego le pasaría al Leicester, que pillas el éxito, pero es muy difícil mantener el éxito, y más aún una liga tan competitiva. Acabó bajando a segunda, llegó a estar incluso en tercera, y ahora está en segunda otra vez. Bueno, pilla lejos, ¿no?, que vuelvan a ganar una liga, pero bueno, ahí está la historia. Me parece interesante porque, bueno, este hombre, voy a acercarme a enseñaros una cosa, este hombre pues fue el primero en plantar cara a estos equipos, digamos, tradicionales como el United y demás, y es un poco parecida a la figura a los presidentes que solíamos tener en España en los 90, ¿no? Gente que estaba vinculada a la ciudad, porque después de él, después de Jack Walker, ya llegaría la época de los multimillonarios, ¿no? El siguiente, digamos, en comprar un equipo y tener éxito fue Abramovich con el Chelsea, y ya luego llegarían los jeques y demás. A día de hoy es que parece que si no tienes un multimillonario detrás no vas a conseguir nada, y es así. Pero bueno, me parece interesante por eso. Mira, os quería enseñar esto. Siempre que venimos a los estadios ya sabéis que en casi todos hay cementerio, pues aquí lo tenéis, el memorial del Blackburn Rovers, con lápidas y de aficionados que han fallecido. Aquí está la estatua de Jack Walker. Murió en el año 2000. La entrada, 25 libras, la tengo aquí en este fondo, que es el fondo local, y sin ningún problema. Os registráis en la web y la compráis sin necesidad de membresías ni demás. Os digo, 31.000 espectadores, y la media suelen dar entre los 18, 20 y poco, ¿vale? Para llenarse, pues tendría que ser contra el Burnley, que es el derbi de esta gente. Otra ciudad que está aquí cerca tenemos eso, Burnley, Wigan, Oldham. Estamos a 45 minutos de Manchester, ya sabéis, la zona industrial del país, con todos estos equipos que, oye, a veces tienen mucho éxito, a veces
son equipos muy seguidos por las poblaciones, eso, poblaciones pues como esta, eso, 100.000, o sea, un sitio muy pequeño, ¿no? Pero bueno, eso es lo que mola también y eso es parte del reto de los 92, visitar, pues eso, localidades que no vendrías de turismo. Le decía el otro día a un colega de Manchester, yo, me voy a acercar a Blackburn, me decía, ¿qué? En plan de turismo, y digo, no, a ver el partido, sabes que no hay nada. Yo, vale, si ya me lo dices así, es el primer partido, estamos en verano, yo vengo a ver el ambiente, enseñároslo y al final, bueno, algún consejo que os pueda dar de lo que he visto, si os sirve para vuestro viaje, pues genial. Aquí tenéis Jack Walker Stand, la grada de este hombre del presidente. Ahora por aquí salgo a la zona de los visitantes, que es el Derby County, otro equipo que visité el año pasado, estuve allí en Pride Park y que subió de League One a Championship. Me acuerdo que hablaba con gente allí y me decían, somos un equipo muy malo. Yo, pero si estáis en playoff, tío, muy malo. Mira, acabaron subiendo y a ver qué hacen este año en segunda. No sé ni quién está de favorito ahora para subir, yo diría que el Leeds, que yo creo que es el viaje que os recomendaría este año, ¿vale? Si estáis buscando un sitio donde ir, porque ahora que lo han pillado, que si los de Red Bull y tal, igual rompen la baraja, como decía antes con este presidente, estos equipos, y puede estar bien verle antes de que se vaya la cosa de Madrid, sea un equipo a lo mejor, si es que explota, muy grande y ya luego no se puede ver. Aprovecho por aquí que estoy dando un poco una vuelta para responderos una pregunta que me soléis hacer a veces de que si es seguro Inglaterra, los partidos y demás. Bueno, mira, aquí tenéis el fondo visitante, en esta verja dentro están los aficionados del Derby County ya empezando a entrar, 2 grilleras de policía y unos 6-7 autobuses veo ahí del Derby. O sea, aquí veis toda la policía que hay. No es un rollo como a lo mejor a veces en España que ves un gran despliegue, ¿no? que impresiona. Aquí la seguridad, digamos que la apuestan un poco más siempre a las cámaras, ¿no? y demás. Pero yo siempre digo lo mismo, si vienes a tu bola y te das una vuelta no vas a tener ningún problema. No sé, a veces por qué, digamos, la fama que se quedó de los años 90 y demás sigue pesando tanto, ¿no? Yo, mira, ya os digo, 2 grilleras. La vez que yo he visto más furgonetas de policía ha sido la Aston Villa Legia de Varsovia, pero porque eso es una cosa totalmente excepcional, ¿no? Y lógicamente, bueno, aquel día se lió y fue bastante sonado. Yo creo que igual fue el día con más jaleo de la temporada pasada aquí en Inglaterra. Es fácil, los aficionados visitantes vienen, se van a su puerta y están a su bola. El único sitio donde os pueden parar son siempre en los pubs. Tú cuando vas a entrar, si no vas con la camiseta ni nada, según el pub también, te puede pedir el portero que enseñes la entrada. Entonces, si tienes entrada como aficionado local, para adentro, sin problema. Si no tienes entrada, pues igual no puedes entrar en algún pub. Y si tienes de visitante, te van a decir que no, porque lo que no quieren es que se mezcle la gente en los bares. No os compliquéis más, porque no pasa nada, salvo que vayáis a un partido a lo mejor que sí que sea derbi, alto riesgo o demás, pero lo vais a ver el dispositivo de policía, de seguridad y demás, lo vais a ver que no suele haber ningún problema. Yo muy pocas veces he visto cosas que digas, bueno, ¿sabes? En otros países sí, en Italia sí, en Alemania sí puedes ver más historias, ¿no? Pero aquí, bueno, se respeta y se promueve el viajar. Bueno, igual que tenemos la grada visitante, tenemos también la Family Stand. Ahí la veis y ya veis a las familias haciendo cola para entrar. Lo de la Family Stand es una cosa que se lleva ya a muchos estadios en Inglaterra, prácticamente en todos, para poder, bueno, digamos, mantener a la gente, ¿no? A los aficionados que tienen hijos o, bueno, que no quieren estar con mucho ruido, lo que sea, estar ahí a su bola. Tienen dentro siempre cosas para los niños y demás. Yo pude estar dentro de la del Queen's Park Rangers porque, digamos, es en el fondo local, tienen una zona reservada para ellos. Y en Villa Park, os decía antes el partido este del Aston Villa contra el Legia de Varsovia, la tenía debajo de mí y estaba lleno de carteles de cuida tu lenguaje, ¿no? que estás cerca de niños. Me pareció, bueno, pues muy, pues como hacen aquí las cosas, ¿no? Esa especie, digamos, de orden que te pega más que sea de Alemania que de Inglaterra, ¿no? Por eso, volviendo a los tópicos, como lo que me decís que si hay peligro o tal en el fútbol, pues no. Y no es siempre lo que nos pensamos de lo malo. Yo aquí siempre me llevo más cosas buenas que malas, en todos los campos, ¿eh? Pero bueno, ahí veis la Family Stand y, por ejemplo, si queréis pillar entrada para esos sitios, si venís con familia o tal, yo creo que tenéis que registrar también a los menores. Tienen que tener cuenta también del equipo, ¿vale? Que esa es otra, cuando vayáis a pillar entradas, haceros la cuenta ya en la web antes de ir a comprarla, porque si no luego vais a tardar más y agilizáis, así veis un poco cómo va. Pero tienes como que tener cuenta, cada persona que tenga entrada tiene que tener cuenta y luego vinculas y con un único miembro
puedes comprar. ¡Oh! How you doing? Bueno, decía lo de la seguridad, pues eso, mira, un par de caballos, aquí otros 2 más y las 2 grilleras que habéis visto, ¿no? Pues sin problema, viene te saluda el policía, que en otro lado igual te empuja o... A ver, este no hay problema. Pues eso, si os registráis, lo suyo es, imagínate, venís 4 colegas, pues cada uno que se registre y luego mandas la solicitud con el número de referencia de miembro de la web al otro colega, ¿vale? O sea, os podéis registrar 3 conmigo y yo voy a comprar las entradas y digo, compro 4, oye, ¿para quién? Bueno, pues para estos 3 familiares o amigos que ya tengo dentro de mi cuenta y quiero las 4 entradas juntas en este sector y te las pilla. Es muy fácil, lo digo porque bueno, no todos los equipos lo tienen así, aquí está casi estandarizado, ¿vale? Es un sistema que tiene la liga para todos los equipos y lo digo porque, hombre, al final, si no sueles viajar, si estás viendo tu equipo, bueno, vas con tu carnet de socio, entras a los partidos de casa y te olvidas, ¿no? Pues a veces vas a viajar y piensas que es pues, ir a una taquilla y comprar y no siempre es así. Siempre es mejor pillar la entrada antes del viaje, eso sin lugar a dudas. Aquí, aunque no se llene, mejor pillar antes porque mira, yo me he podido registrar, la he comprado en el fondo local, que es lo que quería, y a lo mejor si espero ayer o a hoy, ya no quedan aquí o se agotan y tengo que ir a otro lado que a lo mejor tengo que estar sentado. No tiene safe standing, pero imagino que van a estar de pie. Así que nada, voy a ver la tienda que no la he visto todavía. And the match sponsor is Gosling Consulting. And now, your Rovers lineup for this evening. In goal, number 1, Ainsley Pears. Number 2, Callum Britton. Aquí estamos en Ewood Park. Yo diría que hoy hay unos 20.000, me la juego. Yo como mogollón de gente del Derby County, un viaje muy numeroso. Un consejo que sí os puedo dar es cuando pilláis la entrada, que sea en el fondo local siempre, que es donde hay ambiente. Y si pilláis las últimas filas, es donde la gente suele estar de pie. Yo justo en mi asiento es el último, que hay gente sentada a un lado y gente de pie al otro. Así que puedes decidir cómo ponerte. Si no, pues bueno, intentar buscar un hueco y meterte entre ellos. La verdad que está guay la animación. Y se acaba de adelantar el Blackburn Rovers, así que bueno, siempre talismán con los equipos de casa.
empieza fuerte la temporada del Blackburn Rovers, una temporada especial porque se cumplen 30 años de aquel título de liga que os decía. Fue una temporada 94-95, lo han puesto este año en la camiseta, en el cuello, sale ahí con la rosa característica del escudo en medio, me parece una camiseta muy chula. Quizás hay un par de equipos en España a los que les suene, ¿no?, el patronaje de la camiseta, ya sabéis, los primeros equipos pues, bueno, que pedían las camisetas aquí en Inglaterra y les mandaban, a veces sin elegir muy bien el color y demás, pues bueno, ya sabéis los dos en España que las tenéis, de dónde viene ya lo sabéis perfectamente, pues esta es la del Blackburn Rovers. Nada más, hasta aquí el partido de hoy. Vamos a pensar ya el siguiente, y ya os aviso, el siguiente no es ni de Premier League ni de Championship, es más bajo, porque ese es el gran reto de los 92, ¿no? O sea, ver toda la Premier en un año, se puede, te vas a dejar una pasta en entradas y va a ser muy difícil, pero se puede, puedes venir perfectamente a ver todos los estadios en una temporada, si tienes tiempo y dinero. Pero lo realmente complicado del reto de los 92 es cuadrar los de League One, League Two, que solamente juegan los sábados a las 3, a veces tienen jornadas entre semana y tal también, pero esos son los complicados porque hoy es viernes, entonces mira, pues me he marcado ya uno de Championship, jugando de viernes, mañana puedo ver uno de League One, League Two, que esos para mí son los complicados, ¿no? Entonces Premier y Championship la intento cuadrar si hay partido el viernes, si hay partido el domingo, o bueno, como cuadre, pero los sábados, por lo que he estado, digamos, planeando, creo que lo suyo es dedicarlo a League One, League Two. Así que eso va a ser categoría baja, no va a ser un estadio tan grande, pero va a estar guay seguro. Así que nada, aquí me despido. Ya sabéis el mensaje de siempre de lo que va al canal: salid de casa, ¿vale? Salid de casa y veniros a Blackburn. Mira, pues esta temporada, quién sabe, si les van bien las cosas, igual es un viaje que os puede cuadrar. Y ya os digo, desde Manchester son unos 45 minutos, en la zona tenéis muchos más equipos, entonces bueno, pues podéis veniros a ver este y otro partido, ¿no? Todos mirar el calendario. Así que nada, lo dicho, salid de casa, como toda esta peña del Derby County, unos 4.000, me han dicho un chaval del Blackburn, le pregunté qué capacidad tenía el fondo, porque son iguales los dos fondos, y me dijo que eran unos 4.000, así que no está nada mal el viaje. Aquí me despido y espero llegar a casa antes que los del Derby County. Un saludo, chicos.